أشهد أن لا إله إلا الله. Recientemente, Net for God realizó 2 películas sobre el encuentro con el Islam, 2 enfoques diferentes. Una, con el testimonio y el pensamiento de Christian de Scherge, prior de la comunidad cisterciense situado en el Tiberine en el Atlas argelino. Monje en el crisol del encuentro con el Islam, fue asesinado con 6 de sus hermanos en 1996. El otro enfoque del Islam nos fue dado por el testimonio este pastor holandés, predicador evangélico, el hermano André, llamado el contrabandista de Dios. Desde más de 40 años, con el fin de sostener a sus hermanos cristianos oprimidos, hermano André surca el mundo musulmán en Oriente Medio con la preocupación de llevar la palabra de Dios. Estos 2 testimonios de Christian de Scherge y del hermano André nos llevan a preguntas esenciales sobre la teología del encuentro de las religiones, un campo que sigue ampliamente abierto hoy. Es así como en esa tercera película sobre los retos del Islam, para iluminar nuestra reflexión, inicialmente nos hemos encontrado con el padre Etienne Beto, catedrático de filosofía y el doctor en teología. Etienne, miembro de la comunidad del Cheminuf, comenta algunas afirmaciones propuestas por el Concilio Vaticano II con respecto a la teología del encuentro entre las religiones. Todas las confesiones cristianas no tienen la misma posición con relación a la cuestión de las otras religiones, pero voy a basarme esencialmente en el Concilio Vaticano II, porque el concilio recogió, de manera bastante clara, una enseñanza que también es compartida por un cierto número de otras iglesias cristianas. La primera pregunta que la teología cristiana se plantea con respecto a las otras religiones es saber si es posible salvarse fuera del cristianismo. ¿Un no cristiano puede acceder a la salvación? Se tiene probablemente en mente esta famosa frase que data de los primeros siglos, de San Cipriano: fuera de la iglesia no hay salvación. En estas condiciones, se puede con razón pensar que es necesario ser cristiano. Además, es necesario tener un conocimiento explícito de Jesucristo para ser salvado. Desde los orígenes del cristianismo, se desarrollaron algunas vías para pensar en una salvación fuera de los límites visibles del cristianismo. Los padres de la Iglesia, a partir del segundo siglo, con San Justino de Roma, por ejemplo, hablan de las semillas del Verbo. En las otras religiones, hay rastros de la verdad, que es la del Verbo eterno de Dios. Por supuesto, es con el Vaticano II que algo renovado aparece. En primer lugar, se comprende que fuera de la Iglesia no hay salvación. Debe entenderse ello de una manera muy precisa. Esta frase, en los primeros siglos, se aplicaba no a todos, sino a los que renegaban de la Iglesia y a los que, habiendo tenido todos los medios de decir sí al anuncio del Evangelio, lo rechazaron. Además, cuando se dice Iglesia, se comprende con el concilio que la Iglesia desborda los límites institucionales visibles de lo que nombramos Iglesia. Nosotros mismos no podemos decir quién exactamente está en la Iglesia o fuera de la Iglesia.
est dans l'Église ou hors de l'Église, ou bien pour le dire autrement, il y a l'Église O para decirlo de otra forma, institutionnelle existe la iglesia institucional y el reino de Dios. de Dieu. Este reino no puede ser separado de la iglesia. Ce royaume ne peut La iglesia pas être es su séparé núcleo, de l'Église, es su ni punto de son partida. germe. Il en est Pero los límites del reino no somos nosotros quienes podemos trazarlos. Mais, les limites du royaume, ce n'est pas nous qui pouvons les tracer. Vatican II va encore plus loin. El Vaticano II va aún más lejos. Gaudium et Spes, En un magnífico texto, Gaudium et Spes, concile, en el numeral 22, los padres del concilio decidieron expresar la fe católica de la siguiente manera. ceux qui La participación en el misterio pascual no es solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. agit la grâce. La grâce agit La gracia actúa mucho más allá de los límites colocados por la creencia explícita en Jesús. Jésus. Et Gaudium et Spes continue. Y Gaudium et Spes continúa. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. Por el Espíritu Santo, los hombres de buena voluntad, los que buscan con sinceridad a Dios y la salvación, a esos hombres, el Espíritu puede volverlos participantes del misterio pascual, incluso si no conocen explícitamente a Jesucristo. Même s'ils ne connaissent pas explicitement Jésus-Christ. Vatican II va plus loin encore. El Vaticano II va aún más lejos. Va aller jusqu'à dire El concilio va a llegar hasta decir que hay algo de verdad y cosas santas en las otras religiones, dans les autres religions. que hay verdad y gracia en las otras La religiones. vérité et de la grâce dans les autres religions. Or le mot saint, le mot Ahora bien, la palabra santa, la palabra gracia, dicen claramente que no se trata simplemente de la verdad, que todo hombre puede conocer por sí mismo, como en filosofía, en el arte, en la cultura. veut dire que l'on participe à Ahora, la sainteté. santo quiere decir que se participa de la santidad de Dios. La gracia quiere decir es el propio Espíritu Santo quien actúa. Le concile En consecuencia, ¿qué dice el concilio? Nos dice que el Espíritu Santo actúa y de manera u otra nos salva dans les autres. en las otras religiones. Entonces, el concilio no nos dice que podemos ser salvados por las demás religiones. Sin embargo, el concilio dice que hay elementos de las otras religiones por los cuales el Espíritu Santo puede actuar para salvarnos. Saint peut agir pour nous sauver. Pero si todo hombre de buena voluntad puede ser salvado sin conocer explícitamente a Jesucristo, ¿podemos decir que todo hombre puede ser salvado por un Dios diferente al de Jesucristo? ¿Hay otras vías de salvación diferentes de Jesucristo? Non. No, L'enseignement des Écritures la enseñanza de las Escrituras y de la Iglesia es inequívoca sobre este punto. sur ce point. Hay un solo y único Salvador, Seul et unique sauveur, Cristo Jesús. le Christ Jésus. Dieu est unique, unique aussi. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Tout homme qui est sauvé, que ce soit Todo hombre que es salvado, avant Jésus, tanto después de Jesús o incluso antes de él, Christ, se salva por Cristo Jesús. Es salvado por su pasión y por su resurrección. d'autres voies. No hay otras vías de salvación. Il n'y a pas le No hay Cristo para los cristianos, un Messie otro Mesías para los judíos, Mahoma mais y aún quizá más el Corán para los musulmanes, pour les musulmans, Krishna para otros, Krishna, y así podríamos seguir multiplicando. et puis on pourrait No hay otras vías de salvación. d'autres voies de salut. Nous sommes sauvés, Somos salvados por el único mediador, le Cristo Jesús.
Pero si Cristo salva fuera de la iglesia, ¿por qué pertenecer a la iglesia para salvarse? ¿Por qué bautizar? ¿Es el cristianismo la vía de salvación más plena? Aucune autre religion n'est une voie de salut. Ninguna otra religión es vía de salvación como lo es el cristianismo. No se puede poner el cristianismo y las otras religiones al mismo nivel. La Iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. La Biblia, las Escrituras santas, judías y cristianas, son la palabra de Dios, o pueden llamarse palabra de Dios. Los sacramentos de la Iglesia, los sacramentos de Cristo, son el lugar donde el propio Cristo actúa en persona, y por el Espíritu Santo tienen su propia eficacia, actúan. Todo eso no podemos decirlo de las otras religiones. La salvación puede pasar por elementos en ellas, pero siempre es la salvación en Jesucristo, y la plenitud de esta salvación se encuentra en el cristianismo. Si para salvarse no es necesario conocer explícitamente a Jesucristo, ¿hay algún privilegio en conocerlo? Aunque podemos ser salvados sin conocer explícitamente a Jesucristo, hay una fortuna y una riqueza extraordinaria en conocerlo. Se podría tomar la imagen de la diferencia entre un ciego y alguien que puede ver. Un ciego puede seguir viviendo. No tiene necesidad de ver para vivir. Puede vivir feliz y hacer grandes cosas. Y con todo, si tuviera la ocasión de recuperar la vista, su mundo se desplegaría, se desarrollaría y sería extraordinariamente lleno de colores y de luz. He aquí la diferencia. Se puede vivir. Se puede ser salvado sin conocer explícitamente a Jesucristo. Pero lo que da el conocimiento de Cristo es una vida multiplicada y una salvación cuyas posibilidades para unírnosle se multiplican infinitamente. Debemos anunciar a Cristo a nuestros hermanos y hermanas de otras religiones, puesto que solamente Cristo salva. ¿O debemos entrar en diálogo con ellos, puesto que en su religión el Espíritu Santo y la gracia trabajan? Pour répondre en une phrase, il s'agit d'annoncer. Se trata de anunciar y dialogar. No anuncio o diálogo, sino anuncio y diálogo. En efecto, allí también la Escritura es inequívoca. Estamos llamados a proclamar el Evangelio. Cuando Pablo dice, «Ay de mí si no predicar el Evangelio», dice, «Ay de mí», y no «ay de ellos». Pero dice bien, «Ay de mí si no predicar el Evangelio». Y sabemos que nuestra fe es viva cuando la anunciamos. Cuando vemos la manera en que Jesús envió a sus discípulos, los cuales fueron enviados para dar testimonio, para anunciar el Evangelio. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se trata simplemente de anunciar a Cristo, se trata efectivamente de bautizar. Y entonces, cuando alguien nos pide el bautismo, no podemos trabajar contra la acción del Espíritu Santo en su corazón. Debemos anunciar y bautizar. Eso es en cuanto al anuncio. Queda el diálogo.
À Assise, en 1986, En Asís, en 1986, Juan Pablo II reunió a los representantes de todas las grandes religiones del mundo para orar por la paz. il ne leur a pas annoncé l'évangile. No les anunció el Evangelio. Él entró a escuchar, a participar en un diálogo mutuo, y cada uno oró por la A paz. prier pour la paix. Le dialogue et trouver la fraternité. El diálogo, Aussi partie de la- encontrar la fraternidad, hace también parte de la actitud cristiana. Il ne ¿Pero para s'agit qué? pas de chercher l'unité. No se trata de buscar la unidad, Œcuménique. no es un planteamiento ecuménico. Se trata más bien de encontrar un frente común, De constituer un front commun contre la pauvreté, de constituir un frente común contra la pobreza, contre l'injustice, contra la injusticia, contra el materialismo, contre la guerre. contra la guerra. Ensemble, nous pouvons lutter contre Juntos, la violence. podemos luchar contra la violencia. Ne peuvent Si las religiones no pueden erradicar la guerra, pourra le faire. nadie podrá hacerlo. Plus, nous savons Además, que malheureusement, sabemos que, desgraciadamente, muchas guerras se sostienen en nombre de la religión dans le o en nombre de las dans la religiones. conscience vive que nous Y en el sommes diálogo, frères et sœurs, en la conciencia viva que somos hermanos y hermanas universales, nous avons tenemos un arma eficaz contra las armas. efficace contre les armes. Encore une fois, Una vez más, non pas, no anuncio o diálogo, sino anuncio y diálogo. mais annonce et dialogue. Para seguir iluminando nuestra reflexión sobre la teología de las religiones, el padre Etienne Renaud aceptó compartirnos su experiencia. J'aime ce mot de Hans Küng. Me gusta esta palabra de Hans Kung. No habrá paz en el mundo si no hay paz entre las religiones. De esto estoy convencido absolutamente. Padre Blanco, antiguo superior general de los Padres Blancos, los misioneros en África, Etienne Renaud es estudioso del Islam. En comunidad, vivió más de 40 años en países musulmanes, en particular en Túnez, en Yemen, en las islas de Zanzíbar y Pemba, frente a la costa de Tanzania, luego en Sudán, en Jartum. Esta experiencia de terreno con el mundo musulmán se acompaña de una experiencia de enseñanza y profundización del Islam en Roma, en el PISAI, Instituto Pontífico de Estudios Árabes e Islámicos. Durante más de 6 años, Etienne fue rector de este instituto. Toda su vida ha intentado ser un puente entre las religiones. C'est sûr que le Yémen a joué un grand rôle dans mon itinéraire. Es seguro que el Yemen jugó un gran papel en mi itinerario. 8 années. Viví ahí durante 8 años, siendo el huésped de una familia musulmana. Au départ, il y avait le papa, la maman et 3 enfants. Quand je suis parti, Al principio estaba el padre, la madre y 3 niños. Cuando me fui, ahí había al menos 3 o 4 más. Pude así ver crecer y vivir a una familia. Y considero como uno de los grandes privilegios de mi vida el haber podido compartir así la vida diaria de una familia del tercer mundo. Es una frase un poco audaz, pero diría que intentaba ser la fragancia de Cristo en este medio, esta pequeña familia del barrio. famille du quartier environnant. Les musulmans, en façon générale, ont beaucoup de difficultés. Los musulmanes generalmente tienen muchas dificultades para comprender nuestro voto de castidad. Et je dois Y debo decir que, habiendo vivido 8 años en esta familia, había una clase de transparencia mutua. Y en nuestros encuentros con vecinos o amigos, la cuestión que surgía siempre era, ¿dónde están tus hijos? Para ellos era evidente que tenía hijos. Y bien, era el propietario quien tomaba la palabra y decía, no,
Etienne no está casado, consagró su vida a la oración, quiere ser hermano universal. Eso me agrada mucho. Y me dije, hay al menos un hogar que de verdad comprendió cuál era el sentido de mi vocación. Debo decir que ahora, cuando se me interroga sobre el Islam, me cuesta hablar del Islam con I mayúscula. Para mí, el Islam es rostros, personas encontradas. En la actualidad, ¿se puede decir que muchos musulmanes conocen bien el cristianismo? Hay en el fondo un problema. Es que, a través del Corán, los musulmanes tienen el sentimiento de conocer el verdadero cristianismo, el verdadero mensaje de Cristo, mejor que nosotros mismos. Y esta lectura que hacen lleva a toda la autoridad de Dios, puesto que el Corán es palabra de Dios. Es una desventaja en el encuentro con el Islam. Y desearía que mis amigos musulmanes se preguntaran aún más y se abrieran a un conocimiento del Evangelio, tal como nosotros mismos lo percibimos. Tuve en mi vida la ocasión de viajar mucho y me gustaba ir a las librerías para ver cuál era el material que se proponía a los jóvenes musulmanes para formarse. Pues bien, nunca encontré en tales librerías la presencia del Evangelio, por ejemplo, o de una Biblia en árabe. En el Corán no se dice Jesús, se dice Aisa. Y Aisa del Corán, Jesús coránico, es un hombre como otro. Es gran profeta, digámoslo, pero no es en absoluto el Hijo de Dios. Además, no fue crucificado. No tenemos absolutamente una visión idéntica de Jesús. ¿Pero qué decir? ¿Tenemos el mismo Dios y la misma visión de Dios? Por supuesto, tenemos el mismo Dios. Empleemos la fórmula, puesto que está ahí, pero prefiero la que se encuentra en los documentos del Vaticano II. Adoran con nosotros a un solo Dios. He aquí una expresión mucho menos ambigua, que de este único Dios tengamos una percepción muy diferente. Es una evidencia. En particular, no creen en la Trinidad y hay una negación formal de los tres misterios principales del cristianismo, que son la encarnación, la redención y Trinidad. En el Islam, Dios es muy generoso, es el compasivo, es el providente, etc. Y tiendo a pensar que en el Islam Dios da y que en el cristianismo Dios se da. Y ahí pienso que hay una diferencia fundamental. Se da. Es que estamos invitados a compartir de la vida divina, mientras que en el Islam hay una separación definitiva entre el Creador y la criatura. Tengo la convicción absoluta de que el profeta Mahoma tuvo una experiencia de Dios muy profunda. No obstante, tengo dificultades para entrar en la concepción musulmana que considera al profeta como un simple altavoz de una palabra
que vendría directamente de Dios y que le sería dictada por el ángel Gabriel, y que el Corán tendría un ejemplar original que sería conservado en el cielo junto a Dios. Gardé au ciel auprès de Dieu. C'est ça la conception. Esa es la concepción tradicional del Islam, y tengo dificultades para no ver en la construcción del Corán una influencia del tiempo en el cual vivía el profeta, de los contactos que había podido tener con el cristianismo y aún más con el judaísmo, pues el Corán lleva el rastro de una enorme influencia bíblica. Nosotros, en Net for God, acabamos de difundir 2 películas, 2 enfoques bastante diferentes del encuentro con el Islam. Para usted, ¿cuál exactamente es la actitud justa que debe adoptarse para ser testigo de Jesús entre los musulmanes? Este doble enfoque, con sensibilidades muy diferentes, me parece muy interesante. Y muy rápidamente hice el paralelo con un texto de San Francisco que siempre me ha desafiado mucho. En una primera regla que se llamaba la regula non bulata, hablaba de los que van entre los sarracenos. Era la palabra que se utilizaba en la época para hablar de los musulmanes y árabes. Él nos zanjaba entre 2 actitudes. Y los hermanos que van entre los sarracenos pueden conducirse espiritualmente entre ellos de 2 modos. Un modo consiste en que no entablen litigios ni contiendas, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios y confiesen que son cristianos. El otro modo consiste en que cuando vean que agrada al Señor, anuncien la palabra de Dios, para que crean en Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas, y en el Hijo, Redentor y Salvador, y para que se bauticen y hagan cristianos. Pienso que estas 2 actitudes existen una y otra en mí. Me sería difícil que es necesario asumir una más que la otra, pero básicamente cuando se reflexiona en esto, este es el camino del amor. ¿Qué hacer frente al islamismo? ¿A este Islam violento? ¿Cómo situarse? A veces encuentro que sería necesaria una protesta más vehemente con relación a este islamismo. Y sería necesario, de verdad, cortar los puentes con los que se orientan en esta dirección de un Islam violento. Un amigo musulmán palestino me decía un día, es más fácil entrar en el Islam que salir de él. Al mismo tiempo reconozcámoslo, la libertad religiosa como se la entiende ahora tomó mucho tiempo para ser reconocida en el catolicismo. Ahora está ahí y aparece como un valor fundamental de los derechos humanos. Y pienso que el Islam debe aún hacer camino hacia esta libertad de cada individuo ante sus elecciones, sin limitación alguna. Y cuando, por ejemplo, se niega a una musulmana casarse con un cristiano, se hace una pequeña presión para que permanezca en su Islam. O al contrario, a veces se le pide a un cristiano hacer una shahada administrativa para entrar al Islam. Se dice
pronuncie simplemente esta profesión de fe. Eso bastará. Encuentro que no es honesto y deseo de todo corazón que haya un progreso del Islam por este lado. Un progrès de l'islam de ce côté-là. Nous, dans la Fraternité Œcuménique Internationale, Y en la Fraternidad Ecuménica Internacional, sentimos esta llamada del Señor a ir más lejos en el encuentro con los musulmanes. Y en consecuencia, ¿qué nos aconseja? La première étape est certainement La primera etapa es ciertamente el conocimiento del Islam, ir más allá de los estereotipos elaborados para intentar comprender el Islam tal como es y tal como quiere ser. tel qu'il est et tel qu'il veut être. Et puis, bien sûr, ne manquer aucune occasion. Y no dejar escapar ninguna ocasión para lo que llamamos el diálogo de la vida. En una apertura con los vecinos musulmanes que cruzamos ahora con frecuencia. Porque creo que a pesar de todas las dificultades presentes en el encuentro, y creo que nuestros amigos musulmanes lo saben bien, a pesar de todas las dificultades, es absolutamente necesario llegar a encontrarse. À se rencontrer. Para este mes, podemos orar por nuestras relaciones con los musulmanes, para que podamos conocerlos mejor, viviendo con ellos un diálogo en el amor y la verdad. La palabra de este mes la encontramos en la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos.